confinamiento, de más de una semana de confinamiento. Eh, Se habilitan ahora, hoy, a partir de hoy, las actividades tal cual estaban vigentes con anterioridad al confinamiento y volveremos a estar encerrados los días, el próximo sábado y domingo, los próximos sábados y domingos. De manera tal que esa es la situación. No se advierte por el momento, no lo advertimos, que hayamos tenido mejoría en la cantidad en la caída de casos de contagios como está previsto que ocurra después de este tipo de disposiciones. En el ámbito nacional se señala que en el transcurso de esta semana deberían ocurrir la baja de los números que permitan evitar otro confinamiento. Eh, la cuestión es saber cómo nos va y qué debemos hacer. Le hemos pedido nuevamente al doctor Marcelo Riera, que es asesor COVID del Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis, que nos atienda para hablar de estos temas. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué dice Mario? Buen día. Bueno, buen día a toda la audiencia de la radio. ¿Cómo ve la situación, doctor? ¿Qué prevé? Mire, creo que este confinamiento no va a tener la efectividad ni la eficacia que muchas veces se busca por una cuestión que está estrictamente vinculada al tiempo. Confinar por menos tiempo de un periodo de incubación máximo de la enfermedad eh, no se ha visto que tenga por lo menos resultados eficaces en las experiencias de otros países del mundo. Estos 9 días todavía es difícil interpretar de dónde salieron en la decisión de este aislamiento que tampoco uno ha visto que ha tenido eh, un estricto control por lo menos de la medida en sí, salvo en algunos lugares. No obstante ello, es cierto que uno tendría que esperar hacia el fin de esta semana, lo que usted muy bien señaló, lo que sería el confinamiento del 5 y 6, la reducción de casos. Lo que ocurre es que eso está circunscripto al número de testeos. Y yo analizaba los números por lo menos de la provincia de San Luis a la foto del día de ayer. Y si uno observa que sobre 2.704 muestras tenemos 532 positivos, el índice de positividad en función del testeo es del 19%, o sea que eso sigue siendo muy alto. Y la realidad del país es más o menos la misma, en algunos distritos más, alrededor en algunos del 30, del 25, del 22, pero es muy alto. Cuando uno está por encima del 10, puntualmente es pensar de que el escenario del brote, producto de la enfermedad, bajo aspecto alguno lo tiene controlado. Entonces no está controlado el brote. No, no está controlado. De hecho, si uno analiza la curva de Argentina, yo después pensaba minutos antes de comenzar esta entrevista con usted enviarle una presentación que realicé días atrás, porque creo que sería interesante. Si uno ve las curvas de la Argentina, en esta discusión que al principio sí eran 2, 3 curvas, pero mirando principalmente cómo se ha trasladado el contagio, van a poder ver que el escenario de la primer curva versus esta es casi igual. Comienza ambas, se traslada al interior. Y esto que nosotros creíamos, y de hecho yo lo señalé en su momento también, que era prácticamente simultáneo, no, se viene dando exactamente lo mismo, es decir, comenzó ambas, con un pico importante también en el interior, en las principales urbes, y ahora se está trasladando sostenidamente el brote al interior. Es decir, uno mira el gráfico y las curvas y el escenario 2020 versus el escenario 2021 con la magnitud que este está teniendo y con las variantes nuevas que tenemos en circulación, es casi la misma foto. Ajá, ajá. ¿Usted se refiere a una exposición que hizo usted ante un grupo de personas la semana pasada? Sí, sí, puntualmente a un grupo de De dirigentes dirigentes políticos. políticos, de
de profesionales y personas que están vinculadas a distintos ámbitos, no a un Sí, espacio en sí, sino... sí. No, recibí comentarios muy elogiosos sobre eso, de manera tal que si usted quiere tener la generosidad de compartirnos la presentación, se la voy a agradecer. Este, Pero con total gusto, pero ¿sabe por qué? Porque yo creo que es necesario hablar de temas que no estamos hablando en el ámbito de la pandemia. Eh, yo mostraba en uno de los slides, y permítame hacerle dos comentarios, sí, Mario, de la hiperinflación del 89, pasando por la crisis del 2001 y llegando a la pandemia del 2020, usted ve la pobreza en la Argentina y el pico es igual. Reitero, hiperinflación, crisis 2001, pandemia. Y ese dato hay que mirarlo, porque esto, ya vuelvo a lo mismo, no es una cuestión estrictamente sanitaria. O nosotros aprendemos a convivir con un escenario ya endémico, no pandémico, quiere decir con una enfermedad instalada y que no la vamos a borrar del listado de las enfermedades que se transmiten, y manejamos este contexto de brote que estamos teniendo con las herramientas que disponemos, no con las óptimas, sino con las que disponemos, o verdaderamente vamos a tener que seguir confinados in eterno. Y de esa manera no se puede vivir, porque hay un montón de indicadores que están golpeando fuertemente a la Argentina. Le doy otro dato. Los medicamentos, que creo que en algún momento, yo no sé si lo comenté con usted o con otros colegas suyos, que se utilizan en terapia intensiva interanual, 22 de abril, 22 de abril 2020-2021. Una droga que se utiliza en pacientes COVID en terapia intensiva, que es el midazolam, se incrementó el 1.229%. Y el resto, drogas que son para sedar al paciente, para relajarlo, en el orden del 450, del 650 y del 500. Es muy difícil soportar esto. Es muy difícil que el sistema de salud lo soporte. Y más aún, los sistemas de salud privados, con un ejercicio que tuvo el año 2020 la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la que regula las obras sociales, para módulos COVID con un recupero, quiere decir la posibilidad que se devuelve en cada paciente crítico y moderado que puede estar internado en el orden de los 23.000, 29.000 pesos. O sea, con eso no se puede hacer nada. Entonces, esta pandemia está rompiendo cada uno de los componentes necesarios de una sociedad. Le pega a la pobreza fuertemente, le pega al consumo de medicamentos, ni hablar los medicamentos de enfermedades crónicas, quiere decir aquellos pacientes que tienen que tomar medicación porque tienen una enfermedad que no se cura. En las primeras marcas, órdenes de incremento, le doy un dato, el enalapril, algo que se consume mucho sí. en pacientes hipertensos, 219%, en la diferencia entre una primera marca y una segunda. Y por otro lado, incrementos de variación enero-diciembre del año pasado, en el orden de, en el abril, en un 66.3%. ¿Cómo sostiene eso? Es decir, hay gente que lamentablemente deja de tomar la medicación o en su defecto busca algunas otras herramientas, como podría ser disminuir la dosis y de esa manera no optimizamos el control. Estas son las curvas de que tanto hablamos, que también yacen conjuntamente con la del COVID. Entonces tenemos que empezar a tener otra mirada sobre el sector público, por ejemplo, los ciudadanos. Y es un sistema para los renombrados físicos que tenemos en el ámbito académico de nuestra universidad, de vasos comunicantes el sistema de salud. Cuando hay individuos que se quedan sin la fuente laboral, quedan sin cobertura social y por tal motivo caen al sistema público de salud, y aquellos que puedan tener un trabajo desde la informalidad deben caer sobre ese sistema. Hoy eso representa en la distribución de Argentina el orden del 37%, pero el resto es privado.
obras sociales provinciales, sindicales, prepagas, etcétera. Y esa torta es la que hay que mirar con cierta atención porque es la que se está moviendo realmente con un marcado dinamismo desde que comenzó la pandemia. Doctor, ¿qué sería razonable que haga el gobierno nacional y el gobierno provincial en el transcurso de los próximos días? Comprar vacunas. Más vacunas. Sí, es lo que tiene que hacer, comprar vacunas, sentarse con todas las empresas y negociar los mejores contratos posibles, ya que tiene esa potestad del Estado Nacional, conferida por el Poder Legislativo, y sentarse con todos los actores que hoy son fabricantes de vacunas. Digo con todos, en los cuales las vacunas ya han sido probadas, con marcada eficacia, no ir a buscar compras en lugares donde hay vacunas que todavía están terminando su fase 3 y que de una u otra manera no sabemos cuándo podrían llegar a llegar a nuestro país, menos aún con la eficacia que pueden llegar a tener. Creo que hay que ir a buscar en la góndola mundial aquellos actores que permitan sin lugar a dudas que las vacunas lleguen. ¿Cómo le va, doctor Riera? ¿Cómo anda? Javier Mamí le saluda. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Y con relación a esto que usted dice de nación, ¿considera que la provincia también tendría que hacer un intento como lo han hecho otras provincias con relación a las vacunas? Sí, lo que pasa es que en ese contexto, mire, cuando usted va a comprar 100 dosis versus 1 millón de dosis, el que tiene las vacunas, Prioriza. claro, hacia dónde va a priorizar. Claro. Entonces, yo creo que acá, y de hecho esto se ha discutido mucho a nivel de Latinoamérica, el Mercosur tendría que haber tomado una posición ante la compra de vacunas. Bien, una posición, no es lo mismo comprar un país que comprar 5 países. Observen ustedes cómo la Unión Europea destrabó situaciones que están vinculadas a la llegada de vacunas y tienen una posición muy sólida. Yo siempre dejo fuera a Estados Unidos porque cómo competir o cómo mirar un país que tiene las 2 principales vacunas, de las 2 de mayor eficacia, y donde la respuesta que está teniendo en torno a lo que en menos de un trimestre ya llegan al objetivo puntualmente de la inmunidad por rebaño. Entonces, creo que ahí es incomparable, pero si nosotros tratásemos en términos generales de buscar todas las opciones del mercado, y cuando digo todas es todas, no ir y sentarse con Gamaleya solamente o con Sinopharm. Fíjense lo que nos pasa con Covishield, que es una vacuna que venía de la India. La India cerró y nos quedamos sin vacuna. Sí. O sea, estamos muy limitados. Y acá sí hay una situación que también hay que mirarla. La Argentina tiene hoy, sobre el total de dosis que ha recibido versus el total de dosis aplicadas, un 80%. Hay un 20% ahí que no se explica mucho por qué no está aplicada. Y es un porcentaje significativo. Para el caso de San Luis, el porcentaje sobre las vacunas recibidas y las aplicadas es del 96%. Pero bueno, uno viene observando con preocupación que siguen habiendo grupos prioritarios, por cierto, que todavía no han recibido la vacuna. Sí, eso llama la atención. Y hay quienes están atribuyendo esa retención en las vacunas a circunstancias político-electorales, ¿no? No sé si puede ser cierto o no, pero llama la atención esa diferencia, esa brecha que usted mencionaba entre vacunas recibidas, repartidas y vacunas colocadas. Si fuera así, Mario, estaríamos en una catástrofe y por otro lado tendríamos una dirigencia que verdaderamente no tendría
ningún tipo de calificativo si estuvieran pensando en una cuestión política o hacer política con una vacuna. Creo que lejos está de ningún país ha tenido ese miramiento. Y lo otro, yo creo que en una cuestión, estamos hablando de números sobre vacunas, pero podríamos extrapolarlo a los números de casos positivos, sobre el número de testeos y todo lo demás. A los países en el mundo que mejor les ha ido en torno a las estadísticas y a poder mirarlas muy de cerca son donde la oposición o comisiones integradas por sectores opositores a los oficialismos que gobiernan monitorean activamente la pandemia. Y eso tendría que comenzar a pasar. Nosotros tenemos que comenzar a discutir esto, porque es necesario, porque le da transparencia y al mismo tiempo porque evita la confusión. Nadie cree a esta altura, o podría decirlo en otros términos, muchos descreen de los números oficiales. Y esto no tendría que ocurrir, esto no tendría que estar pasando. Pero creo que abrir el juego, como comúnmente se llama en el ámbito político, es necesario, porque si no, de esta manera, con semejante crisis y un impacto colateral en todos los sectores, verdaderamente va a ser complejo atravesar el invierno, como decían nuestros abuelos. Doctor, una última pregunta. Hoy, última pregunta hoy. Cuando se estaba tomando la determinación del confinamiento por parte de la Presidencia de la Nación, hubo la divulgación en Buenos Aires de que eventualmente lo que se iba a hacer era establecer periodos de confinamiento siguiendo un modelo matemático, un periodo de confinamiento, liberación de actividades, otro periodo de confinamiento, otro periodo de liberación de actividades, así sucesivamente, hasta que por escalones fuera disminuyendo la cantidad de casos hasta tenerlos, hasta tener, digamos, la situación de los brotes controlados. ¿Usted ve que eso podría ser un comportamiento posible? Yo creo que va a ser lo que el gobierno nacional va a realizar. O sea, esto es una decisión que ya está tomada y la podemos ver con lo que ya está ocurriendo en el transcurso de la semana. Vamos a estar ciertamente con menores restricciones hasta el viernes y confinados el fin de semana. O sea, esto ya es una decisión tomada, Mario. Sí. El punto está en que si esta es la única decisión, creo que los números van a seguir siendo los mismos. Es decir, no vamos a lograr grandes resultados. Si esta decisión se toma y se acompaña de incrementar el número de vacunados e incrementar sostenidamente el número de testeos, que son dos herramientas fundamentales para que usted pueda no solo detectar los casos positivos y aislarlos, sino también poder ir y testear a todos los estrechos. Y digo todos es todos, no es algunos. Esto de quédese, el punto está que ese conjunto de personas, usted diagnosticadas y testeadas como corresponde, son herramientas que sí le van a permitir romper la curva de contagio, sumado al confinamiento y controlando las medidas que hoy la Argentina y nuestra provincia tiene, para poder de una u otra manera decir a futuro, en el corto y mediano plazo, que la curva ha comenzado a reducir. No se ha mesetado como lo tenemos ahora, incluso con picos de incremento, producto de los contagios, eso le da completa actividad de transmisión que tiene el virus. Doctor, muchísimas gracias como siempre por sus apreciaciones. Es muy didáctico. Muchas gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan una excelente semana. Gracias, buen día. El doctor Marcelo Riera, que es el asesor COVID del Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Vamos a la pausa y volvemos.